Para abordar este desafío queremos invitar al escenario en este momento a nuestros panelistas y también al moderador de este espacio de conversación. Llamamos en ese momento a John Alberto Maya, presidente de EPM, por favor a nuestro escenario. La doctora María Paula Moreno, directora de Caribe Potencia Energética. También invitamos al doctor Guillermo del Castillo, gerente general para Latinoamérica de Cabot, y a Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico. Este espacio de conversación va a estar moderado por Alejandro Santos, quien es el director de contenidos de Prisa Media. Además, el encargado de llevar el hilo conductor de esta conversación. Le damos la bienvenida a nuestro moderador y a los panelistas que van a estar en este diálogo en el escenario. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Le recordamos a nuestros moderadores que pueden hacer control del tiempo con las pantallas que están frente al escenario para así hacer provecho de este espacio y por supuesto el tiempo sea aprovechado al máximo en nuestros espacios de conversación a través de los paneles que estamos desarrollando en este segundo día de Colombia Genera. Bienvenidos nuestros panelistas y el moderador Alejandro Santos para iniciar este diálogo. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer estar aquí con todos ustedes. A Bruce, a Jaime y a Maritza, a todos los que nos invitaron y organizaron este encuentro, pues muchísimas gracias. Creo que no es un secreto la coyuntura que se está viviendo. Lo hemos visto pues no solo a lo largo de este encuentro, sino a lo largo del último año y medio, donde creo que estamos como en un punto de ruptura en la historia de Colombia en materia energética, de las decisiones que se tienen que tomar, de las decisiones que no se han tomado y de lo que está en juego para el futuro de Colombia en muchos aspectos. Este panel habla del rescate del sistema eléctrico nacional. Me parece que no solo es provocador, sino que habla de un concepto en el cual estamos y es rescatar el sistema eléctrico, una situación crítica. Y el sistema eléctrico en el Caribe recoge gran parte de la problemática nacional hoy en Colombia y de las grandes paradojas que está viviendo el país. De un país a través de la región Caribe que tiene las mejores potencialidades energéticas, que abarca entre el 60 y el 70% del potencial energético del país y que podríamos convertirnos realmente en una potencia energética en el hemisferio. Y por otro lado, una profunda crisis que no hemos podido resolver, que cada día se agrava más, que nos tiene a portas de apagones y racionamientos. Es decir, estamos en un punto de bifurcación entre un país que, si toma las decisiones correctas, pues tendremos un sendero de prosperidad, de desarrollo económico, de competitividad y donde podemos ser potencia energética, y el otro camino que es volver a aquellas épocas de los 90 o vernos al espejo de lo que hoy está viviendo Ecuador. Esos son como los dos extremos en los cuales hoy nos encontramos. ¿Qué tipo de decisiones vamos a tomar? ¿Cómo esta situación que está viviendo el Caribe colombiano y que, cuando digo, recoge gran parte de la problemática nacional, donde vimos nuestra apuesta
por los renovables en La Guajira, no muy exitosa por ser diplomáticos. En la problemática estructural de las tarifas que hoy en día están pagando los usuarios, que es un drama social y que no se ha podido resolver y que lleva ya años y que está llegando a unos límites realmente increíbles y que va a tener una dimensión política también, que hoy la está teniendo. Los problemas estructurales de la red de transmisión, los problemas financieros de las empresas que están llegando a un límite. Y yo podría seguir. Y no se trata de eso, sino trata de poner un poquito en contexto las tensiones y lo que está en juego en el Caribe colombiano. En juego en las oportunidades y en juego en la situación crítica que estamos viviendo. ¿Y de qué tipo de decisiones hay que tomar cuando hay que coger, como dicen coloquialmente, el toro por los cachos? Dado la situación donde el agua nos está llegando al cuello. Y creo que en ese sentido aquí tenemos pues tres protagonistas, tres visiones que quiero pues que miremos un poco cómo rescatar, como dice el título de este panel, este sistema eléctrico del Caribe. Y para eso pues quiero empezar por el doctor John Maya, a quien todos ustedes conocen, que es quizá uno de los grandes protagonistas o el gran protagonista de cómo podemos empezar a resolver esta situación en el Caribe colombiano. ¿Cómo estás viendo las decisiones que se deben tomar para empezar a resolver una situación que no se ha podido resolver y que tiene demasiados componentes? Así que, doctor Maya, ¿por qué no empezamos oyendo su visión de cuáles serían esos primeros pasos o cuáles serían esas decisiones que tendría que tomar el país para empezar a resolver este nudo gordiano que se ha convertido el problema eléctrico en el Caribe y que hoy en día pues tiene a millones de colombianos pagando tarifas realmente aterradoras? Gracias, Alejandro, gracias a Bruce y a Jaime por la invitación. A ver, yo creo que, y como hacías la introducción, el factor común en todos estos paneles en los cuales hemos escuchado es el gran potencial que tenemos en el Caribe. Yo creo que el mayor versus el hidráulico que tenemos en el interior del país por las condiciones geológicas. En el Caribe colombiano tenemos todas las oportunidades y se presentan todas las alternativas que uno podría pensar. Entonces hablamos de unas reservas de gas inmensas, hablamos de unas condiciones de regímenes de viento en La Guajira, los mejores del mundo, hablamos de una radiación potencial para la generación de fotovoltaica y sin embargo estamos en el problema en que estamos. Hasta hace muy poco, unos 5, 10 años, alguno por ese lado, veíamos que de alguna manera se iba a poder solucionar ese problema que nos estaba presentando en el Caribe. Y es cuando a través de las oportunidades que existían o que existen en este momento en La Guajira, varias empresas se interesaron en desarrollar campos eólicos y hacer desarrollos de generación de energía. Y todo fue al principio como un gran boom y las grandes empresas, no solamente nacionales, sino internacionales, grandes jugadores a nivel mundial, conocedores del tema, pues le apostaron a eso. Y sin embargo vemos que hoy, 5, 6, 7 años después, solamente hay una empresa, como le decía Federico ayer, interesada en desarrollar un campo de estos. Porque las condiciones han cambiado. Y ya ese gran potencial que tendríamos se va diluyendo. Y volverlo a recuperar cuando ahora también hablábamos y presentaban en los distintos paneles y el inversionista estaba mapeando a nivel ya no regional, sino mundial, dónde son las mejores oportunidades para las inversiones. Y aquí en el campo de nuestros vecinos vemos un Guyana con unas oportunidades grandes, vemos una Argentina, el mismo Brasil, Perú, el mismo Ecuador y Colombia se quedó rezagado. Entonces, en esa oportunidad que nosotros pensábamos que íbamos a resolver ese problema, pues hoy lo vemos muy distante. Con el gran problema también en el transporte. Y vemos, y ahorita se hablaba de las restricciones que hay que pagar aquí porque no tenemos líneas de transmisión para sacar toda esta energía.
y con los campos costa afuera que tenemos, con ese potencial, todavía estamos en dificultades para desarrollar una cosa que supuestamente debe ser lo inmediato, por las necesidades que tenemos, no solamente de gas para el suministro, para el consumo, para toda esta utilidad que tiene el gas, sino para la generación de energía. Entonces nos volcamos a tener que tener unas regasificadoras que afortunadamente se hizo para poder solucionar el problema en un pasado inmediato, y que son necesarias otras, como todas las cifras que se han dado aquí, tener otras alternativas. Entonces el planteamiento es, si tenemos todo ese potencial, ¿qué es lo que nos está pasando para poder llegar a esa situación que nos solucionaría todos los problemas? Y ahí es donde entra a jugar otros dos elementos que son muy importantes y que creo que hay que tenerlos en cuenta, y también se han tratado aquí. Unas reglas de juego claras, una estabilidad desde el punto de vista de esas decisiones que toma un inversionista que puede estar interesado, pero si esas condiciones y esas reglas claras no se le dan, pues él no va a invertir ni va a arriesgar su capital pues para tener pérdidas y para tener un descalabro mucho más adelante. Entonces esas condiciones son necesarias, y ahí es donde entra a jugar pues esa condición público-privada, que el privado tiene las condiciones, tiene el capital, tiene el conocimiento que lo podía solucionar, pero desde lo público esas condiciones tienen que hacer. Entonces, con una comisión de energía y gas, una cree que también tiene que regular, que tiene que ser estable, independiente, técnica, no desafortunadamente a veces siguiendo como unos lineamientos de a toda costa bajar las tarifas, en los cuales hoy para la costa ese no es el problema. Es decir, sí, tomar las decisiones que nos puedan habilitar y nos puedan viabilizar todos esos proyectos que solucionarían el problema específicamente en el Caribe colombiano. Doctor Maya, ¿cuáles serían, desde su punto de vista, digamos, esas decisiones a hoy para aterrizar el debate en el Caribe, y cuáles serían esas como 2 o 3 decisiones donde usted, pues teniendo como EPM a Afinia, que tiene pues toda la cobertura de comercialización de la energía en 3 departamentos y que vive en carne propia pues ese drama financiero que están sintiendo y el hurto y pues, bueno, todo lo que ya conocemos? Ya está el diagnóstico de cuáles son las 3 o 4 decisiones claves. ¿Qué decisiones se tienen que tomar este año para parar al menos, digamos, esta avalancha que ha venido creciendo? Sí, ya nos entramos en el campo, en el caso específico de Afinia, de la distribución, no de generación, de transmisión, de la distribución. Se ha hablado mucho, obviamente, que uno de los problemas que tenemos y que enfrenta, que es verdad, la gente del Caribe, es las altas tarifas, derivadas pues de una estructura tarifaria que obedece a muchos parámetros, el G, el T, el D, la opción tarifaria, pérdidas, todo ese tipo de cosas pues que se conjugan en este CU. Sin embargo, nosotros, en la pregunta que me hace es, como empresa, tenemos, y ha sido pues muy publicitado y lo hemos dicho en todos los escenarios donde tenemos la oportunidad, es esas obligaciones, esos compromisos por ley que tiene un gobierno nacional desde el punto de vista de los subsidios. Entonces, cuando nosotros como grupo EPM tenemos un faltante por no pago de subsidios, todo el grupo de unos 2.2 billones de pesos, y cuando lo llevamos a la costa, específicamente a Afinia, unos 650.000 millones de pesos, cuando desde el año pasado, desde el 2024, no se han cancelado esos recursos, hace que esa situación financiera de la organización sea muy complicada. Y si bien es cierto, la opción tarifaria no es una obligación del Estado, y de hecho nosotros como EPM, como grupo EPM, cuando se dio ya la viabilidad de cobrar esa opción tarifaria, la diferimos al mayor plazo posible de los 5 años, 71 meses, para que ese componente en esa tarifa no fuera tan alta, cuando en otras partes lo pudieron haber hecho a 1 año, que eso tenía una incidencia mucho más alta en esa opción tarifaria. Pero se suma, y más cuando van unos anuncios que pudieron haber hecho el año pasado el presidente de la República
de asumir esa deuda de la opción tarifaria que nos podría ayudar mucho, que eso no se ha dado. Sin embargo, nosotros hemos dado o hemos planteado soluciones, por el caso, por ejemplo, de la titularización de esa opción tarifaria, que hay empresas o hay entidades que están prestas a hacer esa, ya hemos hablado, ya la tenemos lista, pero cuando llega a la decisión de un gobierno nacional no toma esa decisión, ni la propicia, sabiendo que sería una manera de aliviar esa situación tan difícil y tan compleja que tienen las empresas. Tenemos otro elemento que se suma, que también suma, es el no pago de las entidades oficiales de ese consumo de energía, que para Fini está alrededor de unos 350 mil millones de pesos. Vamos sumando todo ese tipo de cosas, hacen que la situación sea muy compleja. Y cuando nosotros vemos que en estratos 0 eléctricamente o subnormales, estratos 1 y 3, casi el 91% de la población está en ese rango, en los cuales un porcentaje también de ese rango vive de la informalidad. Y en esa informalidad es que lo que usted, sus ingresos diarios, se lo gasta diario. Y entonces a usted le llega una cuenta acumulada al mes y con unos precios extremos, pero que ya han llegado de 1.200, 1.300 pesos kilovatio hora. Ahí es donde dicen y sacan los carteles los honorables alcaldes y gobernadores, o pago cómo. Pues toda razón. Nosotros al gobierno nacional le hemos propuesto alternativas y soluciones, y la última que la presenté al señor presidente de la República, se lo presenté a los parlamentarios costeños, se lo presenté a los parlamentarios antioqueños. Mire, hay una fórmula, una alternativa de que las tarifas que nosotros pagamos en Antioquia sean iguales a las que se pagan en la costa, pero hay que hacer esto, esto, esto y esto y esto. Hasta ahí llegamos. Okay. Entonces han surgido alternativas, pero no se ponen en práctica para aliviar ese problema que tenemos. Bueno, muchas gracias. Ahorita tengo unas preguntas para seguir por ese camino de las soluciones. María Paula, ¿por qué no nos cuentas en qué consiste la Alianza de Caribe Potencia Energética y qué objetivos tiene en el corto y en el mediano plazo en esta coyuntura tan compleja que está viviendo el Caribe en materia de su sistema eléctrico? Bueno, buenos días y muchas gracias nuevamente a la ANDI por invitar a la Alianza a este panel. La Alianza Caribe Potencia Energética surge en medio de esta coyuntura, digamos, en medio de esta situación que está ampliamente explicada y que todos los actores del sector conocen, y Alejandro la mencionó al principio, pero también de una, digamos, como profunda convicción de que como colombianos, desde los diferentes roles que asumimos, gobierno, empresa, sociedad civil, pues no nos podemos resignar a que esa es la realidad, porque como lo han mencionado también, el potencial del Caribe es inmenso, no solamente en recursos energéticos, sino que tiene una posición ampliamente privilegiada frente a competitividad por infraestructura portuaria, por infraestructura vial, por obviamente su cercanía con los puertos de exportación, es decir, es una mina de oro en realidad. Así que como colombianos uno no puede decir se complicó, se nos dificultó, no pudimos, tenemos que seguir trabajando en la solución. Entonces la alianza surge a partir de una realidad, pero con una propuesta de contribuir a la solución, no desconociendo que hay muchísimos esfuerzos gremiales, empresariales, gubernamentales, desde el nivel local, tratando de encontrar una solución a la coyuntura, pero queriéndonos volver, digamos, parte de esa solución. Y también como con la firme convicción de que este tipo de retos complejos solamente se solucionan en equipo, ¿cierto? En alianza, sumando a la discusión, a la conversación y a la solución diferentes voces. Y en ese contexto surge la Alianza Caribe Potencia Energética, que es una alianza público-privada que agremia a todas las, pues digamos, tiene la intención de vincular a todas las empresas y gremios del sector energético, reconociendo que todos los energéticos son importantes para mantener la seguridad y la confiabilidad y la accesibilidad al sistema energético. Es decir, todos los gremios, todas las empresas y todos los energéticos son bienvenidos para sumar a esa alianza al gobierno nacional, a los gobiernos locales, a la sociedad civil, a la academia, y tal vez en un ejercicio multiactor poder construir sobre 3 temas específicos unas propuestas de solución. El primero, creo que definitivamente en la coyuntura en corto plazo el país necesita dinamizar los proyectos.
digamos, tenemos el potencial, tenemos algunos retos obviamente en términos regulatorios, de incentivos, etcétera, pero la realidad es que si no se hacen proyectos, digamos, la crisis no se va a superar. Proyectos de generación, proyectos de transmisión, proyectos de minerales estratégicos para la transición, es decir, dinamizar toda la matriz que tenemos y dinamizarla en los tiempos en que el país lo necesita. No es en 10 años, no es en 15, es en los tiempos que se necesita. Entonces, ese es nuestro primer objetivo estratégico, incidir en la dinamización de los proyectos estratégicos, específicamente con un enfoque de trabajo en el territorio. Nuestro enfoque es en el Caribe y con la identificación y el contexto del Caribe, trabajar sobre las bases de las crisis estructurales que los temas sociales, ambientales, institucionales no están permitiendo esa dinamización. El segundo gran propósito es el de la gestión del conocimiento de la información con propósito. Ahí tenemos un plus muy grande y es que la alianza está impulsada, apoyada y coordinada a través de Prisa Media y tiene puesto a disposición todo su ecosistema, digamos, mediático para, a través de la gestión de la información o de la información con propósito, ampliar el conocimiento que tiene ese ecosistema multiactor de lo que es el sector energético. Y no solo de lo que es el sector energético, digamos, desde el punto de vista técnico u operativo, sino de lo que es el sistema energético en todos sus encadenamientos. Digamos, la energía no como un fin, sino que ir entendiendo poco a poco que la energía es un medio para lograr además unos niveles de desarrollo y competitividad y bienestar local y nacional. Y finalmente, contribuir a la visión o cohesión regional alrededor de la energía. Todos los departamentos tienen unas realidades, unas potencialidades, unas capacidades y cada uno tiene que abordar esos retos y esas posibilidades individualmente, pero la suma de todos los departamentos de la región Caribe, la cohesión de la región alrededor de hacer de esto como un clúster energético de desarrollo y competitividad, claramente va a generar un mayor impacto y obviamente va a permitir optimizar recursos financieros, optimizar recursos institucionales, generar mayor impacto y ahí tenemos un enfoque muy fuerte, ojalá, en contribuirle a la región con la planeación del territorio alrededor del sector. Sí, quería preguntarte, me imagino de todas las conversaciones que has tenido con todos los líderes y protagonistas, desde lo público, de lo privado, de lo social, del Caribe colombiano, donde hay empresas nacionales, regionales, gremios, gobernantes. Esta alianza donde se quiere plantear una visión conjunta, un trabajo conjunto con una perspectiva de región Caribe, ¿cómo ves ese tema de las agendas privadas, de los intereses políticos locales y regionales trabajando en una perspectiva de visión de región, por supuesto de visión de país, porque pues el país y el desarrollo de Colombia pasa por lo que suceda en el Caribe colombiano, ¿no? De esas agendas privadas juntos, ¿qué desafíos lo ves? ¿Qué respuesta has tenido en esas conversaciones? Yo lo que hemos podido aprender un poco en el proyecto es que, y lo creo firmemente, es que las crisis siempre traen cosas positivas y es que las crisis nos unen y nos unen más allá de nuestros propios intereses. Y lo que hemos podido reconocer a través de estos meses largos de trabajo consolidando la alianza es que hay una intención de dejar un poco en la agenda privada local o agenda privada gremial, por trabajar hacia un propósito superior a sí mismos. Y creo que la crisis o la coyuntura en la que nos encontramos en este momento y a veces se siente uno como atascado dando vueltas sobre el mismo eje, realmente lo que ha permitido es que el sector desde sus diferentes aristas se una hacia un propósito que es más grande de lo que cada uno puede ser individualmente. Entonces yo lo que veo es una enorme voluntad desde los diferentes actores, tanto del gobierno local como del nacional, porque también han recibido la alianza con mucha amplitud, desde las empresas, los gremios, la gente en territorio, con una fuerte voluntad de trabajar hacia algo más grande, reconociendo hoy que existe una crisis. Entonces creo que las crisis siempre nos deben dejar lecciones y en este caso ha sido una buena oportunidad. Muchas gracias, María Paula. Guillermo, desde la perspectiva ya de sector privado, industrial, de una empresa que tiene plantas en distintos países
y donde pues, nos damos cuenta pues, que no hay desarrollo del sector energético sin el papel del sector privado, que ese sector privado necesita reglas. Se ha hablado de la certidumbre, de la predictibilidad en un mundo cada vez menos predecible. Entonces, digamos que ahí toca tratar de entender que esa estabilidad, esa seguridad jurídica a la luz de un mundo tan cambiante y tan desafiado pues, por una dinámica política, por decirlo menos, compleja. ¿Cómo estás viendo esta situación del Caribe colombiano desde, digamos, para la competitividad y donde el papel del sector privado es absolutamente relevante? ¿Cómo te has visto afectado y qué crees que hace falta hacer desde lo privado para tratar un poquito de buscar soluciones en una situación sobrediagnosticada, que creo que también ha sido parte de las conclusiones de que aquí hablamos y planteamos y dejamos cifras y miramos gráficas, pero nos falta es tomar decisiones, digamos, de fondo, y ahí es donde empezamos a fallar. Y el sector privado tiene que estar invitado a tomar esas decisiones. ¿Por qué nos cuenta un poquito esa visión frente a esa situación? Alejandro, gracias. Creo que nos hace falta es meter el gol, como decía mi padre. Hay personas de gambetas y de goles, y la verdad es que hemos sobrediagnosticado mucho. La realidad, y en el caso de Cabo, que tiene operaciones en México, Colombia, Venezuela y Brasil, es complejo. Y ya yo, les soy honesto, ya no estoy tan preocupado por la competitividad más que con la confiabilidad del suministro del servicio. Porque no hay servicio público de energía y gas más costoso que el que no se tiene. Y ustedes no saben lo que representa decirle a un cliente, no te puedo cumplir, cuando exportas el 85% de tu producción desde Cartagena. Y no te puedo cumplir este mes, ni el tampoco, y de pronto el próximo año tampoco. La confianza en nuestro negocio se deteriora. Así que el tema de confiabilidad en el suministro es vital. Y tal vez el año pasado los empresarios y todos estábamos muy preocupados con las tarifas y el tema de competitividad era clave, pero les soy honesto, hoy para nosotros lo clave es poder operar. Llevamos 3 meses con interrupciones de gas natural desde diciembre. Tenemos fuerzas mayores, se nos perdió el juego de cintura que teníamos en el negocio de gas natural para poder utilizarlo como combustible y poder producir y exportar. Al final somos una planta con vocación exportadora la que tenemos aquí en Colombia. Sin duda las multinacionales tienen opciones, pero esas opciones no las tienen muchas empresas en lo nacional. Y yo soy cartagenero, colombiano, y me doy cuenta que estamos un poco condenados a un futuro en el corto plazo grave, ¿no? La posibilidad de ir deteriorando y reduciendo nuestras operaciones. ¿Qué podemos hacer? Y sin duda que estamos haciendo los empresarios, y ya lo estamos hablando a nivel de la Andy Bolívar, y estamos buscando opciones. Estamos buscando opciones para entender al interior, digamos, del área de Mamonal, donde tenemos una industria petroquímica fuerte, cómo podemos trabajar conjuntamente en desarrollar opciones de autogeneración o cogeneración. Lamentablemente, cuando hablamos de cogeneración, no es con los combustibles limpios. Desafortunadamente estamos hablando nuevamente de impactar la huella. Yo creo que en eso se nos ha olvidado el que nos abocaron a una crisis en donde vamos a estar impactando los temas de sostenibilidad, sobre todo en nuestras operaciones. Pero es una opción trabajar conjuntamente. Nosotros desde Cabo tenemos algo de flexibilidad en la medida en que nuestro negocio nos permite autogenerar. Hoy no lo estamos haciendo. Cabo tiene operaciones en 45 países, pero de negro de humo en 21, y en 17 de esos 21 países ya autogeneramos. Y nos hemos hecho el propósito de ser exportadores neto de energía. Ya hoy, mundialmente, exportamos más energía a la red de la que consumimos en nuestros negocios. Desafortunadamente, en Colombia ese sueño no lo he logrado, de poder ser un autogenerador que permita exportar energía. Y ahí es uno de los temas que estamos viendo. Nosotros consumimos unos 2,5 megas y podríamos generar 12 con nuestro mismo proceso productivo. Pero necesitamos también de la confiabilidad de poder tener un gas natural, necesitamos también la confiabilidad de poder tener materias primas que compramos a Ecopetrol. Y la realidad es que la política del país nos ha puesto la política, sobre todo en temas de energéticos y gas,
no nos está dando la confianza para poder expandir. Teníamos una proyección para doblar la capacidad de la planta, para autogenerar. Todos esos proyectos están en el congelador, mientras que la política sea que no queremos gas natural, que no queremos más pozos de petróleo, y la realidad estamos creciendo en otros lugares. Tenemos la opción de atender a nuestros clientes desde otros lugares. Desde Colombia somos el 2.5% de las ventas globales de Cabo, son 4 billones, aquí exportamos 100 millones de dólares, pero lo triste es que son 100 millones de dólares que poco a poco ya se empiezan a ir a otros países. Y Bruce lo decía ahorita, fiscalmente son 100 millones de dólares que vamos a dejar de posiblemente aportarle al país. Así que los retos son grandes, los empresarios nos estamos moviendo, estamos buscando opciones, estamos tratando de trabajar conjuntamente. Yo escuchaba ahorita al funcionario de Ecopetrol que nos decía que se requieren hacer consultas para desarrollar el pozo en Sirius con 116 comunidades cuando uno está no sé a cuántas millas náuticas fuera. Nosotros tenemos que buscar una política que nos permita hacer consultas fast track en 1 mes y medio, como nos decían ayer, en algunos países se consiguen. Aquí estamos hablando de que esa sola consulta nos adiciona 1 año y medio más de angustias y de evaluación. Y sabemos que en nuestro país siempre todo es eterno. Todo es largo, todo demora más de lo que planeamos. Así que muchos retos, pero vamos a tener que movernos indistintamente de lo que pueda hacer y buscando alternativas al interior. Y bueno, tenemos un ejercicio que hicimos hace muchos años cuando el apagón en el gobierno Gaviria, que fue Proeléctrica, nos permitió en su momento vivir. Hoy no tenemos ese gas natural para poder pensar nuevamente en una opción de esas. Y la complejidad que tenemos los empresarios es grande, y nosotros, como decía ayer alguien, nosotros somos el caballo, y hoy lo decía Frank Perth, somos el caballo que impulsa esta economía, no somos la vaca lechera ni tampoco somos el tigre, así que retos grandes para el empresariado. Guillermo, quiero retomar el tema de cómo se mueve el sector privado y yo estoy convencido de que si se toman las decisiones correctas, el desarrollo económico y el crecimiento económico en los próximos 15 años estará jalonado por la energía y los proyectos eléctricos que se hagan en el Caribe colombiano. Esa es, digamos, como la visión optimista que deberíamos tener y el impacto y la oportunidad que tiene eso en una realidad profundamente desigual. Pero mi pregunta frente al tema de cómo moverse el sector privado dentro de una falta de decisiones de las políticas públicas que no se toman, y creo que el doctor Maya nos ha planteado un poquito eso, que no se toman decisiones, frente a unos temas regulatorios que gravitan y que se necesitan tomar decisiones que tampoco se están tomando, frente a una política que perturba el buen ambiente para la inversión. Pero si yo me paro en la otra orilla, digo, bueno, pero en estos momentos de inestabilidad y de incertidumbre, y cuando las variables objetivas de la economía se ve que hay una oportunidad para hacer negocios. Warren Buffett decía, invierte cuando los demás tienen miedo. Invierte no cuando la economía está creciendo al 7, 8%, porque siempre pierdes plata. Si yo me paro en que la inestabilidad, en que la incertidumbre, en que los temas del miedo de los empresarios generan unas oportunidades de negocio, y donde tú estás diciendo que los temas de autogeneración y que el sector privado puede igual moverse, y la pregunta es ¿qué tanto puede moverse ese sector privado ampliando las plantas de regasificación, tomando las decisiones, pues tú que tienes ese clúster petroquímico que hay en Cartagena, de entendiendo que la demanda de energía va a crecer, sigue creciendo, que los países pues se pueden quedar sin luz, pero tienen que tomar decisiones porque pues digamos el tema energético es vital. ¿Tú no crees que el sector privado tiene margen de maniobra para apostarle aún en medio de un gobierno que manda mensajes complicados, aún en medio de una incertidumbre, aún en medio de que no se están tomando las decisiones políticas que uno quisiera? ¿No crees que también hay margen para que apostarle en esta incertidumbre? ¿No crees que se puede? Yo personalmente creo que hay margen para apostarle a sobrevivir, pero de pronto no tanto a atraer la inversión, y creo que lo hemos hablado aquí, el anterior panel fue muy bueno. Sin duda hay
hay empresarios que le apuestan al país en estas condiciones, pero hay que tener, yo creo que una serie de políticas que nos permitan influenciar. Y lo que nos hemos dado cuenta es que sobrediagnosticamos, hablamos, pero no estamos metiendo el gol. Y yo creo que esto es algo que es fundamental en lo económico. Yo creería, no sé si legalmente se pueda, que hay funcionarios del Congreso. ¿Por qué no volver a llevar al Congreso la discusión del fracking? Argentina desarrolló, lo habló la presidenta Naturgas, yo lo he vivido, en Argentina nos parábamos entre 60 y 70 días por año porque no teníamos gas natural. Para una operación eso es terrible. Hoy en Argentina tenemos el gas natural más barato de toda la región, compitiendo con México, que también está por ahí muy bien, pero porque viene de los Estados Unidos muy económico. Entonces yo creería que en este ambiente intentar crecer, atraer inversión con el nivel de tasa impositiva que tiene ese sector, realmente, Alejandro, lo veo difícil. Yo creo que el reto está en podernos hacer a un gobierno en el 26 que nos permita muy rápidamente reaccionar. Yo sí creo que tenemos que seguir dando la pelea este año y medio que queda, pero difícilmente vamos a poder cambiarle Te digo, yo veo que estamos más en cuidados intensivos que en ambiente de atraer inversión extranjera. Muchas gracias, Guillermo. Gobernador Verano, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Alejandro. Oye, bueno, gobernador, has estado, digamos, muy metido en este debate. Te he visto en muchos escenarios donde pues, el tema energético, tú que has venido liderando pues, muchos de estos temas en el Caribe colombiano, y hemos visto muy positivamente no solo una conciencia nacional sobre la importancia de estos temas, sino un liderazgo político regional que está tratando de jalonar y de ayudar a buscar soluciones. ¿Qué papel estás viendo desde los alcaldes y gobernadores, desde lo público y político regional para solucionar pues esta crisis y si estás viendo que los temas están avanzando, tú que digamos has tenido como una perspectiva política con muchos gobernantes hablando de estos temas desde que asumiste el cargo. ¿Cómo lo estás viendo, gobernador? Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad y esta invitación. Yo creo que lo que acaban de decir, las oportunidades surgen de manera mucho más expedita en los momentos de dificultad. Y yo creo que entre más oscura sea el amanecer, es porque más rápido va a llegar el nuevo día. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer en este momento es ordenarnos y tratar de construir un proceso donde realmente aprovechemos al máximo todos estos procesos de transición energética. Sí es cierto que nosotros tenemos en este momento unas dificultades muy grandes. Por ejemplo, nosotros tenemos que servir de voceros como gobierno de las comunidades que no tienen servicio, que tienen dificultades en la prestación de los servicios. Nosotros tenemos unas extensiones de subnormalidad muy grandes. Nosotros somos del 41% de la pobreza energética del país está en la región Caribe. Somos el 22% del PIB, somos el 20% de la población, pero somos el 41% de la pobreza energética. Eso es injusto. Y es injusto porque no nos digamos mentiras, el esquema nacional favorece al interior del país. ¿Por qué? Porque se ha privilegiado todo el tiempo sobre la base de que haga como se haga cualquier cálculo, siempre va a resultar más beneficioso todo proyecto que tenga que ver con la energía hidráulica, porque es la más barata, el agua no tiene costo. En cambio que el gas sí tiene costo, tú le pones el costo que tú quieres, el costo a nivel mundial, a nivel local, pero de todas maneras siempre le ponen un costo que siempre es más alto y por eso los modelos siempre dan que es mucho más barato la energía hidráulica. Y esa energía hidráulica ha hecho que se haga una importantísima infraestructura de generación, pero también, obviamente, donde hay generación, con ese pretexto de la generación que está ubicada donde hay agua, también se hace todo el proceso de transmisión.
Y ahora se descubre que nosotros tenemos un inmenso potencial en materia, obviamente, de gas, y que también tenemos un inmenso potencial eólico y también energía solar, pero la infraestructura no nos acompaña. O sea, no tenemos la infraestructura de transmisión. Y si se hicieran parques de energía eólica o de energía solar, ahora que acabamos de venir aquí ahora por Piojó, estoy viendo que están ya construyendo un abanico de esos de energía eólica, o sea que ya empieza y todo lo que se ha hecho por parte de Enel y de EPM en nuestro territorio en materia de energía solar, todo indica que hay una gran voluntad. ¿Por qué? Porque es sencillo, basta sino ver los mapas de luminosidad, basta ver los mapas de energía de vientos para que uno inteligentemente tenga que ubicar todo en La Guajira, una parte en el Magdalena, en el Atlántico tiene unos privilegios muy grandes en ambas clases de energía, pero se descarta Guajira porque tiene unas dificultades de manejo de comunidades que no permiten precisamente que haya esa clase de procesos y de proyectos en el territorio. Y de una u otra manera, la parte que corresponde al resto de la región Caribe no tiene la capacidad de transmisión de energía necesaria para pensar en megaproyectos. De todas maneras, yo tenía aquí unas cifras, lo que se ha hecho por parte de Enel y por parte de EPM en este momento, ya hay 486 megavatios, más de 800.000 paneles solares y creo que van a llegar a 1.100 hectáreas y creo que van a llegar en Guayepo, en el parque fotovoltaico de Guayepo, va muy rápidamente a duplicarse, lo mismo que en Sabana Larga se instalaron 100 megavatios y está próximamente también a ampliarse, pero las dificultades mayores están, uno, manejo de comunidades, que en el Atlántico ha sido totalmente favorable, no en La Guajira, pero lo que tenemos también son dificultades en la infraestructura del país en materia de transmisión, porque vamos a tener la capacidad, pero no vamos a tener la capacidad de transmitir, que yo creo que es de una u otra manera lo que estamos tratando de diferir. Entonces, si el futuro energético del país va a estar nuevamente, la oportunidad histórica estará ubicado en el Caribe colombiano, lo que corresponde en este momento es pensar muy seriamente en qué clase de infraestructura tenemos. Muy corto para terminar. Yo tengo pues, la historia, pues me dio la oportunidad de estar en Corelca cuando hubo los grandes apagones, o casi que fue al revés. A mí me mandaron para tratar de ayudar a aliviar los apagones. Y fue viable construir las más importantes obras en materia de generación de energía, como fue lo que hoy es TEPSA, en aquella época se llamaba Termo Barranquilla, Termo Cartagena, Termo Guajira, todo casi que en el mismo periodo, y el propio URRA, cuando hubo el apagón de 8 horas en el año 91, en el año 92. Entonces fue al revés, ¿no? Se dieron cuenta que la hidráulica podía fallar, que podríamos tener embalses con unas dificultades muy grandes y que teníamos que llegar por lo menos a un 70-30, 70 de energía hidráulica y 30% de otras energías. Si ese 70-30 perdura, tiene que haber la inversión en no solamente en crear mayores oportunidades para que se puedan dar estas inversiones, sino también en la infraestructura básica necesaria, no solamente de generación, sino de transmisión y distribución, que es lo que no tenemos en la región Caribe. Gobernador, ¿cómo esta idea de esta empresa de energía del Caribe como una propuesta que se ha venido ventilando, que algunos ven con preocupación, que eso se puede volver pues una gran empresa pública capturada por la politiquería, pero por otro lado pues se ve como una opción, digamos, novedosa para poder un poco integrar una empresa que puede jugar un papel importante a futuro, la posibilidad de que sea público-privada. ¿Por qué no desarrollas un poquito esa idea de la empresa y en qué estatus está hoy? Repito la idea anterior. Tuvimos Corelca y Corelca desarrolló los más importantes proyectos energéticos no hidráulicos que hay en el país.
cuando se pensaba que había que tener una canasta energética mucho más equilibrada, más 70-30, y llegamos a tener era 80-20, o sea, cuando teníamos la dependencia absoluta y total de lo hidráulico, hasta que falló lo hidráulico. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que tener otra clase de energías. Entonces, de la misma manera como Corelca jugó el papel fundamental que en ese momento tuvo, hicieron desaparecer a Corelca. ¿Por qué? Porque Corelca no está jugando el papel que debe jugar, este papel que juega Corelca se puede hacer desde el propio ministerio, y de una u otra manera desapareció la entidad que tenía la capacidad de impulsar los proyectos que eran aquí oriundos en nuestra región Caribe. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Que si ahora vienen las posibilidades inmensas de la energía eólica y de la energía solar, nosotros no podemos pensar que eso lo podemos hacer a través de sin ninguna empresa. Nosotros creemos que debe haber una infraestructura institucional que realmente nos dé la posibilidad de tener, y esa sería la empresa energética del Caribe, que esté orientada a fomentar precisamente los grandes proyectos eólicos y solares, y además de eso la infraestructura necesaria para poder interconectar, para pensar en grande. Porque la ¿La energía ves como una solar empresa solamente pública o con la posibilidad de no buscar lo tenemos muy participación claro. privada, dado la cantidad de, digamos, de buenas experiencias que tiene Colombia, en Bogotá específicamente? Digamos, ¿cómo lo ves? Y No, cómo en se este momento es más importante la definición de la necesidad de una empresa que se dedique a eso. Yo creo que después la propiedad de esa empresa la podemos discutir y la podemos analizar y buscar el esquema que sea el más, el que haga que tenga la mayor inversión. Es que esto va a requerir de una inversión. Si queremos pensar en grandes proyectos fotovoltaicos con energía solar y energía eólica, no pueden ser en pequeños. No estamos hablando en nuestro concepto, ya no estamos pensando en pequeños paneles solares que se le ponen en los techos a las casas de la gente pobre. Eso podría ser. Incluso llegamos a pensar, como nosotros tenemos un proyecto que se llama Mi Casa Bacana, que es mejorar las casas en la parte de adentro y ponerles paneles de energía solar y también interconexión a Internet. Entonces son casas bacanas, mejoradas integralmente, sustancialmente en su parte interna, y también con energía solar interconectadas. No estamos hablando de eso, Alejandro. Yo creo que estamos hablando de los grandes megaparques fotovoltaicos que se necesitan poner. Son parques de miles de hectáreas de energía solar, si es que de verdad queremos tener una economía basada y fundamentada y que cambie la matriz como la tenemos ahora, concentrada en lo hidráulico, para que de una u otra manera se le dé una mayor oportunidad a otras clases de generación, especialmente eólica y solar, donde tenemos grandes posibilidades, pero con proyectos en grandes, como lo que está haciendo en Guayepo, que están pensando son 1000 hectáreas y 1000 hectáreas adicionales, y llegar por lo menos a tener 1,5 millones de paneles solares. Cuando ya se piensa en grande, son los grandes megaproyectos. ¿Quién lo está haciendo? Enel. ¿Quién también lo está haciendo? EPM. Entidades que están fuera de nuestro manejo y de nuestra área de influencia. Entonces lo que pensamos es que debe haber la conformación de una empresa energética que se dedica a promover esta clase de proyectos mucho más ordenado y mucho más pues pensando en un futuro que realmente tengamos un desarrollo descomunal en esta materia. La energía va a ser todo. Yo acabo de venir de Gainesville, donde tuvimos acceso a la nube de los Gators. Allá en Gainesville hicieron el Gatorade. Y todo es Gators. Gator es lagarto, la Gator. Entonces, lagarto. Y los Gators allá manejan todo. Hasta hicieron, pues, para poder esa universidad ser lo que es, y él nos lo decía la persona que nos mostró, es un sitio donde está esa nube con una serie de neveras que son computadores, que son la nube, y eso consume la mayor cantidad de energía. O sea, es impresionante la cantidad de energía. Solamente para enfriar. Como no se enfríen esos grandes centros de pensamiento o esos grandes centros, Sí.
de centros de datos y toda la actividad que genera un calor inmenso es a punta de energía que tienes que enfriarlo. Entonces, hasta aún eso, todo va a necesitar energía. Bueno, con todo lo que estamos hablando de inteligencia artificial y de este nuevo mundo que por supuesto está pidiendo y va a necesitar mucho más energía, quiero preguntarle a John Mayas, digamos, sobre la otra realidad. Digamos, la inteligencia artificial y Silicon Valley y pues, todos esos centros de datos allá, la cultura del no pago, del que no tiene un peso, de la desigualdad, de la pobreza energética, del hurto al sistema eléctrico acá, que es la realidad que nos toca vivir, que lleva ya muchos años y que ustedes desde Afinia pues están viviendo. Y quería preguntarle, John, sobre cómo, digamos, esos temas que cuestan pues, mucha plata, que uno diría, bueno, ¿qué tan difícil están siendo de resolver, ¿no? De esa cultura del no pago, del hurto, del hurto de energía, que además, pues, yo creo que uno ve que no solo pues, el hurto del que no tiene, sino hay, digamos, esos multiestrato, hasta empresas importantes que también, digamos, hurtan energía, y se le suma a eso, pues, la cantidad de entidades públicas que no pagan. Digamos, y dado que es un problema financiero que ustedes están teniendo muy de fondo, ese tipo de temas que trascienden pues, la gran regulación que depende de un funcionario de turno que hoy en día no está tomando decisiones, ¿qué tan difícil es de solucionar? ¿No? Digamos, ¿cómo lo han vivido ustedes? Y si me dices, no, pues desde que la tomamos eso ha venido mejorando sustancialmente o realmente es un tema muy complejo de avanzar también. ¿Por qué nos cuentas un poquito que está directamente ligado también al tema de la tarifa del usuario? Alejandro, vas a reventar a Jaime, vea. Yo le digo, resumir. Hicimos hace poco un estudio en los cuales comparamos regiones que pudieran tener las mismas condiciones térmicas o de calor que tenemos aquí en la costa. Entonces cogimos Barranca Bermeja, cogimos Neiva, cogimos Arboletes, que están muy cerca aquí, varios ciudades o municipios en Colombia. Y encontramos que en términos del consumo de energía, teniendo unas condiciones similares, en la costa tenemos unos consumos para estrato 1 del orden de unos 290 a 300 kilovatios hora. En los otros sectores, en las otras ciudades con las mismas más o menos condiciones, era de 170 a 200. Entonces ahí empezamos a ver una diferencia muy grande en términos de la tarifa. Como la gente aquí, desafortunadamente, el planteamiento es, como no tiene medida, no tiene esa racionalidad del consumo. Y cuando no tiene esa racionalidad del consumo, pues va mucho más allá de lo que realmente debería consumir para poder accesar a lo que son los subsidios, que son 60% en estrato 1. Entonces ahí nos damos cuenta que es necesario y afortunadamente y por primera vez desde lo que hace que estamos aquí en la costa, que ya vamos a cumplir 4 años, cumplimos 4 años, empezamos a ver que los alcaldes, los gobernadores están entendiendo el problema. Hace poco hicimos un recorrido por toda la zona que nos corresponde a Afinia y les mostramos con los vocales de control, hicimos reuniones con las comunidades y les dijimos, vean lo que está pasando, hacia dónde vamos. Si no hacemos esto, podemos tener una situación muy compleja en muy corto tiempo. Afortunadamente hubo una respuesta de ciertos mandatarios en los cuales nos acercan a la comunidad porque no podemos entrar a las comunidades para explicarles un caso que es muy exitoso, llamémoslo así, para este tipo de situaciones como es el prepago. Nosotros en nuestro sistema NPM en Medellín tenemos 350.000 medidores prepagos y en todo el sistema de EPM como grupo unos 450.000 medidores prepagos, en los cuales con esa medición prepago voy a regular tu consumo y ahí lo relacionamos como lo que hablábamos ahora, con ese ingreso diario yo puedo sí una porción de ese ingreso dedicarlo
a la energía y no va a estar desconectado nunca. Pero como le digo, si a mí me llega acumulado al mes una tarifa, un costo, pues para pagar, y pues no puedo pagarlo. Entonces, con esa manera creemos nosotros, para simplificar un poco, podemos entrar ya a las comunidades. Ya tenemos 2 proyectos pilotos, uno aquí en Cartagena de unos 15.000 medidores prepago y otro que lo vamos a hacer en Valledupar también con el alcalde, que se sentó con las comunidades, les explicamos y estuvieron de acuerdo que esa es la parte más importante. Déjenos entrar. Y ya después de entrar a ver las bondades que podemos tener, y nunca van a estar desconectados, tienen buen servicio y no generan todos esos problemas que tenemos en la red. Entonces, es una de las soluciones que podríamos dar en este momento. Tienen otras, pero esta podría ser la más inmediata. Bueno, muchas gracias, John. Aquí me están diciendo, como el agua hasta el cuello, ¿no? Ya se nos fue el tiempo, lamentablemente, y como ustedes se dan cuenta, cada uno de estos temas da para un foro, ¿no? Cada uno, que la empresa pública de energía, de la cultura, digamos, de la manera como tenemos que empezar a pensar de una manera distinta también, aprender las lecciones del pasado, y yo creo que lo que ha vivido nuestro país y lo que ha vivido especialmente el Caribe colombiano frente al desafío energético en los últimos 10, 15 años ha sido pues, muy importante. Yo creo que hay unas lecciones muy de fondo de cómo nos debemos proyectar en los próximos 15 y 20 años. Y creo que también entender que pues aquí confluye la política, aquí confluyen los temas financieros, aquí confluye el mercado, aquí confluyen los territorios, aquí confluye sobre todo, y se ha planteado a lo largo de la mañana, cuál es la visión de país. Aquí estamos hablando también de cómo nos ponemos de acuerdo para, como país, tomar las mejores decisiones si realmente queremos y podemos ser una potencia energética gracias al Caribe colombiano, y esa conciencia que creo que aquí todo el mundo se ha dado cuenta, Guillermo, desde lo que significa el sector petroquímico y las oportunidades y el futuro que hay a todos los niveles, hasta el hidrógeno verde, María Paula trabajando colectivamente con todos los sectores, pues John liderando unas empresas más importantes no solo de Colombia, sino de América Latina, y qué bueno esas ventanas que se empiezan a abrir. Y pues gobernador Verano, que ha sido pues un líder desde hace 30 años en estos temas, desde lo ambiental hasta los temas energéticos puros y duros, y que hoy en día también están jugando un papel pues como un facilitador, que se necesitan personas como tú que faciliten la discusión pública, política y social. Porque esto tiene unas dimensiones profundas donde muchas veces es un tema profundamente técnico, donde los técnicos y el mundo real a veces no tienen esa comunicación, y donde la política y la ideología pueden hacer un enorme daño. Yo quisiera hacer un comentario muy breve. Dale. Todo es de un nivel técnico muy avanzado, pero no nos descuidemos o no olvidemos que la gente es la que nos hace que sea viable y posible todos estos grandes procesos. La gente, cuando tú llegas con una solución, la gente se te integra porque ellos quieren resolver su propio tema. Y ellos saben que en la legalidad, estamos hablando de barrios subnormales, que solamente en la legalidad es que van a tener un consumo, van a tener un servicio técnicamente del mayor nivel, y ellos están dispuestos a hacer el esfuerzo que sea necesario para pagar. Esa es mi experiencia. Pero te tienes que meter a trabajar con la gente, trabajadoras sociales, y a integrarte con la gente y a hacerlos partícipes de los grandes procesos. Muy corto. Nosotros tuvimos un proceso. Qué pena. Yo creo que Sí. tiene que ir. Sí. Y tiene 15 minutos. Sí, entonces, no, todos. Tranquilo. No, pues muchas gracias aquí a nuestros panelistas, un aplauso, y pues muchísimas gracias por este panel. Muchísimas gracias.